Donald Trump está hoy en el corazón de un escándalo financiero. Se le acusa de haber manipulado el mercado de valores para su propio beneficio y el de su entorno, aprovechándose del hundimiento de las bolsas provocado por la guerra comercial. Todo sucedió este miércoles 9 de abril. A las 9:37 de la mañana, con los mercados financieros en caída libre, Trump publicó en su red social Truth este mensaje. Este es un gran momento para comprar, seguido de las iniciales DJT de su empresa Trump Media and Technology. Unas horas después, el presidente estadounidense sorprendió al mundo al dejar en suspenso durante 90 días la guerra comercial que él mismo había declarado, con lo que provocó un rebote fulgurante de los mercados financieros. Los principales índices bursátiles se dispararon como cohetes, más de un 8% el S&P 500, el Dow Jones Industriales un 7%, más del 10% el Nasdaq. Eso significa que los que siguieron el consejo de Trump de las 9:37 de la mañana lograron enormes beneficios en un tiempo récord. Los valores de Trump Media and Technology subieron un 21%, marcando su mejor día del año. $1.000 invertidos en esas acciones cuando Trump lo aconsejó se transformaron en $1.222 en el momento álgido de la jornada. Tesla también se benefició de la explosión bursátil. Las acciones de la empresa de Elon Musk se revalorizaron más del 22%, registrando su mejor día desde 2013. En Estados Unidos, arden las redes sociales contra el presidente, al que acusan de haber orquestado un esquema inverso de pump and dump, una estrategia fraudulenta consistente en provocar la caída del precio de las acciones para comprarlas antes de que vuelvan a subir. El senador demócrata Adam Schiff ha reclamado una investigación en el Congreso contra Trump por manipulación del mercado y uso de información privilegiada. A primera hora del día, Trump tuiteó: "Ahora es buen momento para comprar". Y la pregunta es, entre este tuit y el anuncio de Trump de que iba a reducir los aranceles a la mayoría de los países salvo China, la pregunta es, ¿quién sabía lo que el presidente iba a hacer? ¿Acaso hubo personas del entorno del presidente que compraron o vendieron acciones sabiendo el movimiento brusco que estaba a punto de sufrir el mercado? En una administración tan corrupta como esta, es más que necesario preguntarse si hubo personas que se beneficiaron personalmente gracias a información privilegiada, mientras los ahorros y los fondos de pensiones de la gente eran arrasados. Cuando Trump suspendió de repente los aranceles, los analistas políticos afirmaron que lo hacía por dos razones: la presión de los multimillonarios, que estaban perdiendo fortunas en bolsa, y el malestar de los votantes trumpistas ante las negras perspectivas de inflación y frenazo económico. Pero la realidad podría ser mucho más perturbadora. Una manipulación del mercado por parte de Trump significaría que está jugando a la ruleta rusa con la economía mundial y la estadounidense para lograr un enriquecimiento personal y de su entorno. Será difícil de probar y, sobre todo, de castigar, teniendo en cuenta que los comités del Congreso que se encargarían de una eventual investigación están presididos por republicanos. Mientras el mundo sigue en estado de alerta, pendiente de cada palabra del inquilino de la Casa Blanca. ¿Qué decidirá mañana? ¿Qué decidirá dentro de una hora? Una incertidumbre nada favorable para el objetivo declarado de Trump: conseguir que las empresas inviertan en Estados Unidos.